Amén. ¿So qué Amen. estamos estudiando? So what are we studying? ¿Qué dijeron? ¿Alguien dijo What, algo? did somebody say something? ¿La qué? The what? No tengan miedo de Don't be decir. afraid saying it. ¿A what? Stand up and fight. Okay. So stand up and fight. Stand up and fight. Guerra espiritual. Spiritual Yeah. warfare, yeah. No le vaya a pelear al hermano. You're not going to Estamos fight your guerra, brother. guerra We're going to espiritual, have okay? spiritual warfare, okay? But that's what we're doing. We're fighting. Estamos peleando We're fighting. porque estamos en because una guerra we're in a war. y ya Jesús ya ganó. And Jesus already Ahora won. falta que nosotros ganemos. All that's left is for us to Aleluya, win. porque fue Hallelujah, Jesús el because que it dijo, was el que Jesus who venciere said, hasta "The el one fin, who overcomes till the este end, será this one will salvo. be saved." Gloria a Dios. Praise So, God. tenemos que So vencer we hasta el have to fin. overcome till the end. Ok, vamos a orar. So Padre, let's en el pray. nombre de Father, in Jesús, Jesus' name, le damos gracias por este we thank tiempo you for this primero, time, Señor, first of all, y por la Lord, oportunidad and que for the tenemos, Padre opportunity that Santo, we de have, Father, aprender to de learn su palabra. from your word. Le pedimos, Padre, como We ask you, siempre, que Father, usted, as Padre, me always, use that, para Father, enseñar that you may esta use me to clase, Señor, teach este this tiempo, Padre. lesson, this Que time, usted, Señor, Father, that you, unja Lord, mis labios may para anoint hablar my su lips to palabra speak your word, y que unja nuestros and that oídos you al anoint mismo our tiempo ears para at the same escuchar, time to hear, para recibir, to Señor, receive, Lord, y para atesorar su and to palabra en el treasure your corazón, en el word nombre in de our heart. In Jesús. Jesus' name, Amén, amen. amén, amén. Así de que cuando hablamos de So guerra when we estamos talk hablando about de war, qué, we're de talking pecado, about what? Sin, ¿verdad? Que es la guerra que which is the tenemos. war that we have. El pecado Sin siempre está is enfrente de always in nosotros. front of us. Así de que la lucha So siempre the struggle está is en fuerza. always in No hay force. tiempos cuando There's no no time estamos en when lucha, we're siempre not estamos en lucha. fighting. We're always Aún fighting. aquellos Even tiempos those cuando times parece que it que el seems diablo like nos ha the devil dejado has por un rato, left us alone for a little esos son los while. tiempos más Those are peligrosos. the most dangerous Esos son los times. tiempos que usted Those se are debe the de times cuidar that you más. should be more careful. Porque la Because guerra más the fuerte war, the viene siempre strongest después de war una, always de una comes victoria. after a victory. ¿Ok? La guerra más fuerte The viene strongest war después de always una comes victoria. after a victory. Porque cuando tenemos la Because when we victoria, have the entonces victory, estamos gozándonos then tanto en la we're victoria que rejoicing so dejamos las much puertas in the victory abiertas that we leave the y doors Satanás open, viene y logra and esa Satan comes oportunidad. Y and como takes él advantage of that en ese opportunity. momento And in está that bien moment, enojado con he's usted. very angry Cuando with usted you. tiene una victoria, When you él have se a enoja victory, más he gets aún de lo most que ya angry, está even enojado. more Así than de que busca what he más already cómo, is. So cómo derrotarle. he looks for Y more todo ways to comenzó defeat con you. And Eva. everything began with Eve. ¿Nunca se ha puesto a pensar Have qué you ever sería thought si Eva no about hubiera pecado? what would have been if Eve hadn't sinned? Quizás no estuviéramos aquí, ¿verdad? Perhaps we wouldn't No even be hubiéramos here. calificado. We wouldn't have qualified. Pero ella pecó But she sinned. y de ahí comenzó And todo that's where everything el pleito que began. The tenemos. whole struggle con that we have Satanás. with Satan. Eva desobedeció a Eve Dios willfully deliberadamente. disobeyed God. Hay pecados There are sins deliberados that are deliberate, de intención. intentional. Esos son pecados de muerte, Those le are llama la sins of Biblia. death, is what the Bible Y hay calls them. pecados And por there are descuido sins que that cuando we menos commit acordamos neglectfully, pecamos. when we finally Esos no realize son de it, muerte, where it was a sin. Those are not of death. pero son pecados al But mismo they're tiempo. sin So, all the same. usted siempre So esté you listo just para always be arrepentirse, ready pedir to perdón, repent and ask para que forgiveness camine limpio, so that you sin may culpa walk delante de Dios. blameless La before razón God. que le digo esto The es reason porque I cuando tell you usted this is falla because y no when you pide fail perdón, and you don't ask forgiveness, le deja la puerta you abierta a leave the door Satanás y open to Satanás Satan, va and Satan y pide goes permiso and asks a Dios permission para from God zarandearle, para to hacerle harm daño. you. Y cuando usted ya pidió when you've permiso already o cuando asked- usted ya pidió when perdón, you've already asked forgiveness, entonces la puerta está cerrada then that y el door is diablo dice, closed. mira, The devil says, tu hijo falló, tu hija "Look, falló your son, y your ahora daughter me ha dejado messed la up, puerta and now abierta para they've que left yo the door open le haga for daño. me to do Dame el harm to permiso them. para Give me hacerlo. permission to Y do Dios this." no puede negarle And el God permiso can't deny him that permission porque la puerta está abierta. because the door is open. Pero si usted pide But if perdón you ask inmediatamente, usted forgiveness cierra esa immediately, you puerta. close that Y door, cuando Satanás then va when Satan goes
acusarle, to porque dice accuse que Él you, es because nuestro it says that acusador he y is nos our acusa accuser and he cada, accuses cada us momento. every Cada vez que moment. usted Every falla, time ¡pum! that Ahí you está el mess up, diablo ya there's con the Dios devil already acusándole. Mira, accusing you ¿viste? to God, ¿Viste a tu saying, hijo, look, tu did hija? you see your son? Did you see your daughter? Entonces, tenemos que cerrar So la we have puerta to close the door, siempre. always, Para cuando el diablo va so that con when the Dios devil goes y to Dios le God dice, and "Ah, God la says, puerta está cerrada. God can Ya, say, no, the sí, door ya is me pidió closed. perdón. Yes, he's Ya le already asked perdoné. forgiveness. I've already forgiven Gloria a him. Dios, Praise aleluya. God. So, Eva sabía lo So que Eve hacía. knew better. Dios les había dicho a God had ellos told them que no to tocaran el not fruto de touch un the árbol que fruit estaba en from a el tree centro del that was in the Edén. center of Y Eden. Dios les enseñó, les And dijo, God mira, de showed ese them. He árbol, said, no es como, that le digo un tree, árbol que está, no, it's, les dijo, de he ese said, árbol from que that yo tree that entiendo que as I Dios le understand, estaba that enseñando God el was showing árbol them the tree, directamente, directly apuntando al pointing árbol, ese to the árbol, tree. no toquen la Don't fruta de touch ese that árbol, fruit porque el from the día que tree, la toquen because the van a day that you morir. do, you will die. Ya estaba It was bien already explicado. very well Cuando el explained. diablo vino a And when the devil Eva, came to Eva Eve, tuvo que Eve considerar had to think ciertas about cosas certain como things. lo hace con nosotros. How Cuando it nosotros, happens el to diablo us. When viene the con devil nosotros y comes to nos us enseña la and fruta he shows us the prohibida. fruit, the forbidden fruit. Y siempre tenemos And la we opción, always have es the a veces option, un and segundo. sometimes it's just ¿Ok? 1 second. Cuando la convicción When the del Espíritu conviction of the Santo Holy nos Spirit avisa, warns no us, caigas allí. don't Eso fall no into es that. aceptable. That is not Ese es acceptable. el diablo. That's the devil. Y en ese momento And in tenemos that que hacer una moment, we decisión have to make a rápida quick y, decision y decir and no say no al enemigo o to la the enemy tentación o or lo to que the sea temptation or whatever que it está al is frente. that's in front of Ella us. tenía esa She opción, ella had that podía haber option. dicho She could have said no, She could have said no, pero no lo hizo. but she didn't. Ella consideró. She considered. Y por eso siempre que that's usted se why meta, fíjese whenever bien, you- siempre que usted se meta en diálogo you con el enemigo, Get into dialogue with the enemy. usted va a perder. You will lose. Con el enemigo With the es, enemy, por eso Jesús that's dijo why sí o Jesus no. said it's yes or no. Al enemigo le To dices the- no, You tell the enemy no. nunca le digas sí. Don't ever tell him A yes. Dios le dices You sí, tell pero al God enemigo le yes, dices no. But you tell the enemy no. Así de que no se So, considera, don't porque el even consider pecado it, viene because por sin medio de comes through razonamiento. reasoning. El razonamiento es humano, Reasoning is human. no es de Dios. It's not of God. Lo razonamos, We reason things out. buscamos una We razón look por for qué a reason hacerlo. why to do it. O si se trata de no Or if it hacerlo, deals with buscamos una not doing razón it, por we qué no look for a hacerlo. reason why not to do it. Lo razonamos y ella Reason it out, razonó. and she reasoned. Ella se metió en diálogo She con el diablo. got into dialogue with the devil. Y el diablo le dijo And con the que Dios devil dijo que no pueden Told comer her, de well, didn't la God say you fruta couldn't eat from the fruit de un árbol. from a tree? Sí, le dijo, And she No. said, no. no dijo eso, He didn't podemos say comer that. toda We la can fruta, eat all the menos fruit la de ese except árbol. from that Sí, le tree. enseñó ese árbol. That tree right there. She y showed him. Oh. Pero cuando tú comas de ese Well, árbol, when you eat tú from vas that a ser tree, como Dios. you'll be like God. ¿Eh? Empezó con la He vanagloria began y luego with el ojo vainglory, and then the eye, se puso a ver la fruta y dice started que la to look vio at that fruit. y vio que era and she buena saw the para fruit comer. and saw that it was good to eat. ¿Usted cree que la Do otra you think fruta que that había the other en el jardín del that was in Edén the Garden no of Eden, estaba don't you buena think that it si was Dios good la too había if proveído? God had provided it? Pero esa es la tentación. that's the Esa empezó temptation. a ver She en lo began to natural, see en la in the carne. natural, in the flesh. Y ahí es donde el Satanás And nos there's agarra. where Satan Ahí gets es donde us. Él nos That's where derrota. he defeats Cuando us. nosotros When consideramos we las cosas en lo consider natural things in the y nos natural, olvidamos de lo and we espiritual. forget about the spiritual Y things. cada vez que usted And como every espiritual, time you usted as a es un spiritual ser person, sobrenatural, ya no es you're a natural. supernatural being. You're no Lo que longer usted natural. era antes What ya you murió used o to debe be de has haber already muerto. died or should have already died. Cuando usted fue sepultado When en you las were aguas buried del bautismo, in the allí waters fue of baptism, enterrado el viejo that's where hombre. the old man Y was allí buried. debe de haberse And quedado that is where he enterrado. should have stayed buried. Ahora las costumbres Now, que usted the tenía, habits that las you used ideas to que have, usted the tenía, ideas los that you hábitos used que to usted have, tenía, las maneras the de portarse ways que of usted tenía, behaving ya that no you used to have, they existen. don't exist anymore. Ahora todo es nuevo Now everything's new. y caminamos en lo And we nuevo. walk in the new. Y por eso cuando el And enemigo that's why when the viene con enemy lo comes viejo with the old, a
tentarnos, to tempt us, no lo vamos a escuchar. No es difícil. ¿Cómo sé yo que es el enemigo? ¿Cómo sé yo que no? Pues es muy fácil porque él siempre va a usar lo natural. Él no va a usar lo espiritual, él va a usar lo natural. Lo que le cae bien a tus ojos, lo que le queda bien a tu cuerpo. Y la vanagloria, el orgullo. Eso es lo que él va a usar para ti, para engañarte. Y luego después que te engaña, fíjate cómo es el diablo, después que te engaña, va inmediatamente con el Padre y te acusa. Mira. Yeah. So, Eva se puso a platicar con el diablo. Y ahí fue donde ella cayó. Eva sabía lo que hacía, aún así tomó de su fruto y comió. Génesis 3:6. ¿Puedes imaginarte lo que estaría pensando mientras mordía ese fruto? Quizás se sintió al fin liberada. Ahora podía escoger su propio estilo de vida. Pronto conocería todo sobre el bien y el mal. ¿Sería sabia? Más importante aún, ahora ella podría ser su propio Dios. El yo. Yo ahora puedo decidir lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. Mientras la fruta se deslizaba por la garganta de Eva, puede que ella se haya preguntado fugazmente si moriría o no, como Dios había dicho en Génesis 2:17. Quizás pensó, eso estuvo bueno. Y mira, todavía sigo viva. No he tenido ningún efecto negativo perceptible por haber comido ese fruto. De hecho, me siento fantásticamente bien. Parece que me hizo provecho. Qué sabrosa estaba esa fruta. No es como la otra fruta que habíamos comido. Esta era algo especial. Y el pecado así es, hermano. Siempre el pecado es mejor con lo ajeno que con lo propio. Sí, los dos pecaron. Los dos pecaron, pero el diablo engañó a uno y el otro engañó al otro. Y así es el pecado. ¿Ve? Que, vamos a discutir un poquito de esto porque el pecador siempre necesita, quiere, es obligado a tener compañía. No puede pecar solo. Por eso, cuando sus hijos empiezan a juntarse con personas que no son cristianos, téngalo por seguro que esas personas, por más amigas o amigos que sean, van a inculcar que hagan lo que ellos están haciendo. Así es el pecado. No puede hacerlo solo. Tiene que tener compañía. Y Eva buscó su compañero y lo inculcó a que cometiera el pecado, así como ella lo había hecho. Mientras la fruta, así que es como están diseñados para funcionar los recursos del diablo. Al principio todo parece delicioso y agradable, pero a la larga el pecado te matará. Al final el pecado trae solo disolución, muerte y destrucción. Y es lo que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que él hace. Ella compartió el pecado. No estuvo contenta con solamente ella pecar, sino que invitó a su compañero. Mira, come de esta fruta que es tan sabrosa. ¿Te has fijado alguna vez que cuando alguien tiene un mal hábito, quiere compartirlo contigo? Toma una cerveza. ¿Quieres un cigarrillo? ¿Quieres algo de marihuana? Vamos, no te va a lastimar. El pecado es social, siempre se filtra en la sociedad como residuos
tóxicos, like buried toxic waste enterrados, tiene la products that has a tendencia de tendency salir a to la come bubbling to the superficie, surface when you least expect it. burbujeando cuando menos lo esperamos. Es más, la Moreover, mayoría de las most personas people que who know saben they're que son guilty of culpables de pecado want quieren que somebody otro else to lo experience experimente it con along ellos o with con them. ella. Siempre. Always. Después de todo, After all, si pecas con if you ellos, sin with no se them, tienen que then sentir they tan don't have to feel culpables quite por so su propio guilty about their rechazo a own la rejection palabra of de God's Dios o a word su camino. or his ways. Eso es lo que That's what motiva tanto motivates al much of the movimiento so-called llamado gay derechos rights de los movement homosexuales y a los and the activistas abortion rights del derecho activists. a abortar. Debajo de Beneath toda all the esa retórica beneath sobre all the los rhetoric derechos about y la rights libertad and hay freedom un is an antiguo age-old hábito human humano. habit. La gente People intenta are attempting racionalizar to su pecado rationalize their buscando sin involucrar a by seeking to otros. involve Es decir, no somebody te else. sientes tan That means culpable you don't cuando feel tienes as guilty compañeros que están as haciendo when lo you mismo. have friends who are doing the same thing you are. Eso es lo That's que what Eve hizo did. Eva. Apenas pecó No sooner had she deliberadamente willfully contra sinned Dios against y God contra ella and misma. against herself. La Biblia The dice, y Bible dio says she también gave a su also to marido, her el cual husband with comió, her, así and como he ate. ella. Génesis Genesis 3:6. 3:6. Ese es uno de los That's peores one of the aspectos del worst pecado. aspects of sin. Pocas Few personas people mantienen el keep pecado sin to para sí themselves mismas for long. por mucho tiempo. El pecado Sin craves ansia company, compañía y es and it's contagioso. contagious. Por consiguiente, el pecado no Consequently, solo sin lastima not a la only hurts the persona person que ha who tomado has una made decisión a conscious decision to consciente de cometerlo, sino que sin también also hiere a hurts todos los que everyone rodean around the al sinner. pecador. Es contagioso, It's hermano. contagious. El pecado es Sin contagioso. is contagious. En el mundo hay un In the dicho que world, dice, there's a dime con saying that quién says, eres "Tell y me con quién Tell me andas who y te you diré walk with quién and I'll eres. tell you who you are." Porque siempre Because sucede así. it always happens like that. Dime con quién andas Tell y me te who diré you quién walk eres. with and I'll tell you who you are. Es contagioso. It's contagious. El pecado es. Sin is contagious. Por eso es tan Why it tonto is so hablar de un foolish to asunto talk about pecaminoso a sinful affair en el que in nadie which sale nobody herido. gets hurt. Alguien siempre sale Somebody herido por el always gets pecado y hurt by sin, generalmente and más de usually una more than persona one person resulta is afectada. affected. Uno de los dichos más One favoritos of que eran los míos My favorite sayings decía, yo no le hago mal a is nadie, that I'm not esta es hurting mi vida, anybody, this is my life. pero no sabía que estaba But afectando I a toda didn't mi know that it was familia. affecting my whole family. El diablo me había cegado The a devil had manera que blinded yo no lo me podía in a way ver. that I Ni couldn't siquiera even lo see it. consideraba. I didn't Si alguien me even think about decía, it if someone told me. mi mamá, por ejemplo, My me mom, decía for que ella example, estaba would tell me sufriendo that por she mí was porque suffering yo, for me la vida because que yo llevaba, the y yo le life that decía, ¿y because quién le of the dijo a life usted I que lived. sufriera And por I mí? told her, well, who told you to suffer for Como me? que era algo que ella Like it was podía something that she apagar y could prender. turn off and turn on. Y yo estaba muy And satisfecho en I was decirle, very ¿y por satisfied qué with usted telling sufre her, por mí? well, why are you suffering for Yo me no then? necesito que I nadie don't sufra need por anybody mí. to suffer Yo me for estoy me. gozando en lo que I'm yo hago. enjoying what Usted no I'm se doing. preocupe. Don't worry about Yo me. estoy bien. I'm fine. Y ella llorando me decía, no, And mijo, no she estás would be bien. crying, telling me, no, son, you're estás not bien. fine. You're not fine. Bueno, Well, ¿te has preguntado have you dónde ever, estaba you Adán have to mientras el wonder diablo where estaba Adam engañando a was su while the devil esposa? was deceiving his wife? ¿Nunca se ha hecho esa Have you pregunta? ever asked yourself, ¿Dónde estaba Adán? where was Adam? ¿Por qué no estaba ahí con Eva? Why wasn't he there with Eve? Andaba paseándose. He was just walking around. La or- Biblia no lo dice. Bible doesn't Por lo say. que sabemos, podría haber For all we estado know, he parado may al have lado been de standing Eva right todo there el tiempo. beside Eve the entire No time. tenemos ningún We registro have de no que se record opusiera of cuando his Eva le objecting dio when parte Eve del gave fruto him prohibido. the forbidden Él fruit. lo tomó y lo comió. He just Como, took it and ate it. se le olvidó lo que Dios le He había dicho. forgot what God had said. Y And Dios lo había hecho a él God had made responsable, him responsible, así como hizo a Eva just like he made responsable. Eve responsible. Pero
Fácilmente se podría decir que Adán era incluso más culpable que Eva. Después de todo, el diablo engañó a Eva, pero Adán voluntariamente cayó en pecado con sus ojos bien abiertos y su conciencia chillando como una sirena. El pecado siempre es una opción. Es un acto de la voluntad. En efecto, algunas personas caen en pecado, otros parecen ser succionados por el pecado. No obstante, el pecado siempre es el resultado de decisiones conscientes. Es decir, mucha gente dice, es que yo no sabía, pero en realidad sí saben. Dios nos hizo con una conciencia que no tienes que ser cristiano para tener la conciencia. La conciencia la puso Dios ahí para que tú sepas el bien y el mal. Y no hay una persona o una criaturita, les he dicho yo, criaturitas chiquitas que apenas están empezando en la vida. Y cuando estaba viendo nada menos ahora un niñito todo lleno de chocolate. Y su mamá le dice, ¿estabas comiéndote las galletas? ¿Estás seguro que no estabas comiéndote mis galletas que yo tenía? Yo no. Apenas puede hablar y nomás ya. ¿Sabe por qué? Porque se siente culpable. Ella sabía que hizo algo que no debía de hacer. Así es de que no hay un pecado que no sabemos, que es tan oculto que no sabemos cuando estamos entrando en él. Todos sabemos, ¿verdad? Quizás Adán miró a Eva después que hubo comido el fruto y pensó, bueno, se le va bien, se le ve bien, hasta ahora sigue en pie. Quizás Dios estaba bromeando con eso de ciertamente morirás. Muchas personas se sienten así, alredean descaradamente de haber pecado diciendo, Dios no me ha liquidado por haber pecado. Otros son menos expresivos, pero se alegran también por su aparente escape del juicio de Dios. Piensan, lo hice y me salí con la mía. Dios no me ha castigado. Tengo años de estar haciendo esto y Dios no me ha castigado. El día viene, ¿verdad? De lo que estas personas no se dan cuenta es de que Dios no siempre derrama un castigo inmediato por el pecado, pero siempre lo juzga. Ningún pecador pasa desapercibido en el cielo. El juicio es seguro. Vendrá quizás no hoy, quizás no mañana, pero llegará. Además, el pecado agrieta nuestra comunión con Dios y siempre tiene consecuencias negativas. Con frecuencia, incluso después de que el asunto ha sido confesado y perdonado. Un amigo mío fumaba marihuana cuando era adolescente y durante sus años en la universidad, desde entonces entregó su vida a Cristo, se arrepintió de sus pecados y ahora es un dinámico testigo de Jesús. Lamentablemente, debido a su extenso uso de la droga cuando era joven, se volvió estéril. Él y su esposa no han podido concebir niños. Dios los ha bendecido, pero ellos reconocen una sensación de dolor por los pecados del pecado. El pecado deja marcas indelebles en nuestras vidas. Todo el pecado tiene consecuencias. Todo. No hay pecado que no tiene consecuencias. Todo el pecado tiene consecuencias. Yo conozco hermanas ya cristianas que tuvieron varios abortos cuando no servían al Señor, y ¿sabe qué? No se les puede borrar. Ya Dios les perdonó, pero la culpabilidad sigue allí.
¿Cómo es posible? How is that possible? Me dijo una hermana, ¿cómo A es sister told me, posible? how is it possible? Yo maté 5 criaturas I en killed aborto. 5 5. babies in abortions, Y ahora no lo puedo and borrar. now I can't get it out of my mind. Yo sé que Dios ya me I know perdonó that porque God's le he already pedido forgiven me perdón. because I've asked Him forgiveness. Pero no lo But puedo I borrar. cannot erase that from my mind. 6 consecuencias del 6 pecado de Adán y consequences of Eva. Adam and ¿Ok? Eve's sin. En el caso de Adán y In Eva, Adam and Eve's algunas de las case, some of consecuencias the de su pecado consequences of fueron their sin inmediatas, were mientras que otras immediate, fueron while más a others largo were more plazo. long term. Primero, el pecado First, cambió la sin actitud de Adán y changed Eva Adam and Eve's hacia attitude ellos mismos. about La Biblia themselves. dice. The Bible says, Entonces fueron then the abiertos eyes of both of them los ojos de were ambos opened, y conocieron and que they estaban knew that desnudos. they were naked. Génesis Genesis 3:7. 3:7. Se abrieron más que sus More than ojos their physical físicos, sus eyes were ojos opened, their espirituales también spiritual fueron eyes were abiertos. opened as well. Ellos They verdaderamente truly comenzaron a began ver to la see the espantosa awful difference diferencia between good entre el and bien y evil. el mal. Es interesante It notar is que la Biblia interesting to llama note la that the Bible atención sobre calls su attention desnudez to their nakedness antes de que hubieran before pecado. they sinned. Adán y Adam Eva and Eve estaban were ambos both desnudos, naked Adán y su and were mujer, not ashamed. y no se avergonzaban. Génesis Genesis 2:25. 2:25. Pero después que desobedecieron But a Dios, after they had reconocieron disobeyed God, they recognized vulnerabilidad de su of their situación. situation. Ellos se sentían They felt expuestos en exposed más de in un more ways sentido than y se one, vieron obligados and felt a compelled cubrirse. to cover Segundo, themselves. el Second, pecado cambió su sin actitud changed hacia their Dios. attitude La toward Escritura God. dice, y Scripture oyeron la says, voz de Dios, they heard the sound de Jehová of Dios, the que se Lord God paseaba en el walking in the huerto garden al in aire the del cool día, of the que era day. lo que Dios hacía That's todos what los God días would do con every ellos. day with them. Y el hombre y su mujer And the se man and his escondieron wife de la hid presencia themselves de from the Jehová Dios presence of the entre Lord los God árboles del huerto. among the trees of the garden. Génesis 3:8. Genesis 3:8. Cuán How reconfortante refreshing debe it haber must have sido been después de un buen after día a de good day's trabajo work hablar y to andar walk and con el talk with the Creador al aire Creator del día. in the cool of the day. Pero cuando Adán y But Eva when Adam and pecaron, la Eve última sinned, the persona last person a they la que wanted to querían see ver that esa evening tarde was the era al Lord. Señor. Prefirieron tratar de Instead, esconderse they quickly tried rápidamente to de su hide from His presencia. presence. La gente hace eso People desde have been doing entonces. that ever Cuando since. pecamos tenemos When we dos sin, opciones, we have only confesar y two choices, either arrepentirnos confess o and correr y repent, escondernos or de run la and hide from presencia God's de presence. Dios. Tercero, Third, el pecado de Adam Adán and y Eve's Eva sin cambió la changed relación de God's Dios con el relationship hombre. to man. Él los sigue He amando still loved igual them que antes, just as pero el much as pecado before, separó but a sin Adán y a separated Eva de Adam la and Eve comunión from the íntima intimate con Dios fellowship they de had la que freely antes enjoyed with disfrutaban God. libremente. Ya no era igual. It wasn't the same anymore. También It significó also meant que debido a because he que is Él true to his word, es fiel a su palabra, juzgaría that he would a Adán y a judge Eva. Adam and Eve. Había un precio There was a a price to pagar pay por su for their desobediencia. disobedience. Dios echó a God Adán drove y a Adam Eva and del Eve jardín out del of the Edén. Garden of Eden. Génesis Genesis 2:24. 3:24. Dios no toma God el does not pecado take sin lightly, ligeramente, aunque even if nosotros we sí do. lo hagamos. Él no He dice, sé doesn't que me say, desobedeciste, I know pero you no es gran disobeyed me, cosa. but it's no Ni big deal. tampoco dice, no Nor does he pudiste say, evitarlo. you couldn't help yourself. El pecado puede no Sin may not seem parecerles serious to some importante a algunas personas, pero But it is definitivamente definitely a significa big deal muchísimo in God's ante sight. los ojos de Dios, porque Él Because lo odia, he hates it. odia el pecado. He hates sin. No puede estar donde hay It pecado. cannot be where there is sin. Por esa razón For that reason, y por muchas otras, and for many debemos others, como cristianos we siempre vivir should, en as Christians, arrepentimiento always live in y pedir repentance perdón a Dios and ask forgiveness para que no of se God, corte so that esa comunión that que tenemos communion con that we Él. have with El God pecado isn't cut separa. off. Sin separates. El pecado no Sin- confesado
that's not trae una confessed separación grande entre Dios brings y el a hombre. big separation between God and No hay man. ningún compañerismo. There Podemos is venir no a la iglesia y fellowship. We podemos can cantar come to los church, coritos we y can sing podemos the dar songs, diezmos we y can podemos give hacer tithe, todo and we can do lo que normalmente hacemos, everything that pero we hay normally algo que do, nos but there's separa de something that Dios. separates us from God. Tenemos que We have confesarlo, to confess pedir it, perdón ask forgiveness, y recibir el perdón and de Dios. receive forgiveness from Y luego God, perdonarnos and nosotros then mismos. forgive ourselves. Número 4. Number 4. La serpiente The fue serpent maldecida, was Génesis cursed, 3:14. Genesis 3:14. Por su rol como Due to its agente del role diablo as an en la muerte de agent Adán of y the Eva, devil in no Adam and sabemos Eve's cómo era la demise. serpiente We don't antes de know la what the caída. serpent was Quizás like las before the serpientes fall. se Maybe paraban snakes derechas y stood eran upright criaturas and were friendly creatures. amigables. En cualquier caso, Regardless, como parte as del part of juicio de God's Dios por judgment este of this pecado, sin, la serpiente fue the serpent maldita was cursed y tuvo que and arrastrarse caused to sobre su crawl on its vientre. belly. Posteriormente, a lo Subsequently, largo de throughout toda la history, historia, las snakes have been serpientes used to han represent evil. sido usadas para representar al diablo. Para la mayoría de las personas, las serpientes son repulsivas. Quinto, en algunas formas la tierra misma fue maldecida por el pecado de Adán y Eva. Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ese fue el castigo. Maldita la tierra. Génesis 3, 17 al 19. Dios no estaba diciendo que todo el mundo tendría que ser agricultor. Le dijo a Adán que iba a tener que esforzarse arduamente para ganarse a duras penas la vida trabajando la tierra. Quizás si Adán y Eva nunca hubieran pecado, todo lo que necesitaban hubiera estado continua y abundantemente provisto para ellos en el jardín. Pero ahora tendrían que pasar la mayor parte de sus días sobre la tierra luchando para apenas sobrevivir. Y la lucha sigue caminando. Posiblemente en este momento los animales se volvieron hostiles respecto al hombre, o quizás simplemente les parecía así a Adán y a Eva ahora que podían ver el mal potencial en todo lo que Dios había creado originalmente como bueno. La actitud indiferente de los seres humanos hacia el medio ambiente podría ser rastreada probablemente hasta aquel momento. Ahora, en lugar de considerar a la tierra como un magnífico regalo de Dios para ser cultivada y cuidada, esta se convirtió en algo para ser utilizado para gratificación egoísta. Así será hasta que Jesús regrese y restaure la tierra a su esplendor original. O mejor, no es de extrañar que años más tarde el apóstol Pablo escribiera: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Por la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios de corrupción. Es decir, los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, 19 al 22.
Mientras In tanto, the meantime, deberíamos hacer lo we mejor should de do our nuestra best parte to para care cuidar for our el medio environment, ambiente, becoming convirtiéndonos en good buenos ecological mayordomos de los stewards of the recursos que resources el the Señor Lord nos ha dado. has given to Al mismo us. tiempo debemos reconocer At the que el same plan de time, Dios para we la must humanidad recognize that God era que intended for señoreáramos sobre mankind la to tierra. rule over the earth. Ese era el plan de Dios. That was God's plan. Génesis 1:26. Genesis Y ese 1:26. dominio And nunca that ha sido dominion revocado. has never been rescinded. No debemos adorar a la We are tierra, not to pero sí worship the debemos earth, adorar al but we que are creó to la worship the tierra one y who también created a it nosotros. and us. El sexto The y en sixth, muchas and in formas el many más ways, dañino most resultado damaging del result pecado de of Adán y Adam and Eva Eve's fue la sin muerte. was death. A pesar de que el Although corazón it amoroso de grieved Dios God's se loving heart, dolió, He Él se held true mantuvo to His fiel a su word. palabra. Había advertido a He Adán had y a warned Eva que no Adam and comieran Eve del árbol not to prohibido eat o the morirían. forbidden fruit, or they would Adán y die. Eva desobedecieron Adam a and Dios, Eve comieron disobeyed la God. fruta del árbol They ate the fruit en from the medio del tree jardín in the middle y of the los garden, hombres y las and mujeres men and women have mueren been desde dying entonces. ever since. Aun cuando Dios no Even though eliminó God didn't a Adán y zap a Eva Adam con and un Eve rayo with en a el lightning momento en bolt que in the comieron el moment fruto they ate of the prohibido, forbidden de fruit, alguna manera in a ellos sense, murieron they en ese died mismo right then. momento. Su pecado los Their separó sin de la separated vida de them Dios from the y life sin of Dios God, una and persona without God, está a person muerta. is dead. Serpientes pisoteadas. Stomping snakes. ¿Qué tiene que ver todo esto con What la does guerra all this have to do espiritual? with spiritual Simplemente warfare? esto. Simply this. Al desobedecer a By Dios, Adán y disobeying Eva God, entraron Adam and Eve justo en la walked right trampa de into Satan's Satanás. trap. No hay No duda doubt the que el devil had been diablo looking había for estado some way buscando to la get back manera at God de vengarse since de the day Dios he and his desde demons el día en que were él cast y sus demonios out of fueron heaven. expulsados del cielo. Más aún, Dios More les había dado significantly, a Adán y a God Eva had given la Adam and autoridad Eve para authority sojuzgar to y subdue señorear and rule sobre la over the tierra. earth. Génesis 1:26 Genesis al 1, 28. 26 to Él les 28. dio toda la He autoridad gave them all authority para to vivir en la tierra y live on the estar earth sobre todo lo que Él había creado en and la tierra. be Él les dio over el all that señorío was on the earth. He gave him para that authority vivir en la to tierra live on earth y tener control de and to todo have lo que control Él of había everything creado. that he had created. Ellos lo perdieron todo They lost it all, though, por el pecado. because of sin. ¿Y qué tantas And how many personas siguen people perdiendo continue to lose todo everything por el pecado? because of sin? Pierden su familia, They lose their pierden sus family, hijos, they lose their pierden su children, trabajo, sus they lose their finanzas, su job, their salud, finances, their todo health, pierden y everything. terminan They muriendo lose everything and they end up y luego dying. yendo a un lugar que se llama el And then infierno they go to a place called hell para una condenación for an eterna, eternal para siempre. condemnation forever. Tenemos que tener cuidado We have to be careful con el pecado. with sin. Es muy fácil It's pecar, very easy to sin, pero no es fácil but it's not easy vivir con el pecado. to live with sin. Es una vida horrible, It's a horrible life. es una vida dañosa, It's a harmful life. que el fin de ella At the end of it es el infierno. is hell. Y por eso, And that's why, como cristianos, as Christians, debemos de hacer todo lo we should do posible everything possible para ganarnos a aquellos que todavía no conocen al to Señor gain those who haven't, y enseñarles who que don't know hay the Lord, una and salida, to show them there is a way out, que Dios les ama that God loves them, y que Dios quiere that perdonarles God sus wants to pecados, forgive them of their sins, porque de otra manera van a because morir y otherwise ir al they'll die infierno. and go to hell. Y no sabe usted And qué tan you lindo don't es know how cuando wonderful it un ser is querido when a loved one se va a estar con el Señor. goes to be with the Lord. El dolor no es tan fuerte como The pain podría ser isn't as strong as si it could be supiéramos que van a ir al infierno. if we knew Así if de they knew they que were going to es hell. beneficio para So, todos, It's a benefit no for nada más everyone, para not el just individuo, for that individual, pero para la familia, but for the family, amistades the
friends, todos en general. everyone in general. Y es bonito And ver a una persona it's nice to see irse a de person este mundo, de esta leave vida. this life, Acabo de ver a mi I hermanita just saw my pasar de sister esta vida a la otra pass from this life y fue to algo the next, glorioso, and it was something wonderful. fue algo It was something beautiful que yo quisiera que that todos I would like for everyone enfrenten el fin to face como the ella lo end hizo. as she did. Yo quiero yo mismo enfrentar I myself cuando ese want día to se face the llegue end when that day comes como un soldado valiente. as a brave soldier. Gloria a Dios. Praise God. Y ese debe ser el anhelo And de that todos should be nosotros, all of our desires, estar bien to be preparados, very well prepared, porque nadie sabemos because cuál es nobody el día knows ni la hora. the day or the hour. Pero entre tanto que estamos aquí, But vamos as a long as we're trabajar here, we're going para to que work otras personas no se so that pierdan, other people don't perish, para que entren so that they can también enter a este in lugar also que Dios ha to this preparado place para that God has nosotros. prepared for Gloria a us. Dios. Praise God. Vamos a orar, Padre. Let's pray. Le Father, damos gracias, Señor, por we este thank you, tiempo. Lord, for this time. Gracias, mi Padre Thank you, Santo, my Father God, porque usted nos escogió because you've chosen us para esta salvación. for this salvation. De toda la gente en este Of all mundo, the people in the world, usted nos llamó, you called us, así como sigue llamando a just todos as los you demás. continue to call everyone else. Pero gracias, Señor, But thank you, Lord, que un día usted that nos one abrió day los you ojos opened up our eyes para poder ver to be able to see que el lugar en que estábamos that the era place that we de were in muerte, was a place of era el death, pecado. was sin. Y ahora, Señor, And now, Lord, que usted nos ha that salvado, you have que usted saved nos ha us, puesto that en un you have lugar put us in a place donde podemos ver where we la can realidad de see todo esto. the reality of all this. Que usted nos dé, Padre That, Santo, Father God, that you may un give fuego us ardiendo en nosotros a fire para burning alcanzar in a los us demás, to especialmente reach the familia, others, amistades, especially families, vecinos, friends, compañeros de trabajo, Señor. coworkers, Cualquiera que any cruce camino that con we nosotros, Señor. cross paths with, Lord. Que usted nos dé, Padre That Santo, you, el Father valor God, may give y us the courage lo que and necesitamos whatever we need para hablarles de Cristo. to speak to them Porque about Cristo Christ. sigue siendo Because la Christ única is still respuesta the only answer para un mundo pecador. for a sinful Gracias, world. mi Dios. Cuide de Thank you, mis my God. hermanos. Take care of my brothers and sisters. Cuide de todos nosotros al Take ir a care of nuestros all of us hogares, as we go Padre. to our homes, Father. Y supla toda necesidad que supply se every representa en need este lugar, Padre. En represented in el this nombre de place. Jesús. In Jesus' Amén. name. Amén, amén. Que Dios le bendiga.